No va a ser fácil. No va a ser fácil este discurso. Espero que estas palabras que quiero decirles a ustedes salgan fácilmente. Sé que aquí están los pobres de la tierra, como decía el poeta. Las trabajadoras, los trabajadores, la mujer, las juventudes, los discriminados. Sé que aquí me acompaña por quienes quisimos gobernar, por quienes nos hemos arriesgado, por lo que lo vale todo, por lo que puede cambiar la historia. Quiero que ustedes sean conscientes, cada uno de ustedes, cada una de ustedes, que empezamos a vivir días de historia. Esta no es una manifestación más. No es que pasarán unas horas, que nos verán ir, que dirán, ah, sí, ya salieron a gritar a la Plaza de Bolívar, pero se cansarán. Que sus cálculos politiqueros, que sus cálculos podrán vencer de nuevo, como siempre lo han hecho en la historia de Colombia, el ansia de la democracia, de la paz, de la libertad de nuestro pueblo. Yo no soy quien en realidad, quizás por los avatares de la historia misma, un muchacho humilde que decidió leer libros y libros, y en los libros encontrar palabras de rebeldía, y levantarme contra lo que consideraba injusto, contra la ignominia. Cuando era joven, lanzaron dos mensajes de violencia que atravesaron mi memoria, mi corazón. Un 11 de septiembre, el golpe de Estado contra Allende, 1973. Y un 19 de abril del 1970, un fraude electoral contra el voto popular en Colombia. Desde ese entonces, en los libros al principio, iba leyendo lo que era la catadura de la oligarquía colombiana. Una oligarquía sectaria, atrasada, feudal, dogmática, pero asesina. En su corazón no ha sido posible hablar el lenguaje de la paz, el lenguaje del entendimiento. Creen que con la trampa, creen que con el engaño, creen que con el juego
subrepticio pueden manipular la historia de Colombia. Fui aprendiendo que este tipo de élites que gobiernan este país eran capaces de matar por su codicia, que no habían entendido lo que significaba la palabra democracia, que antaño unos jóvenes rebeldes, Nariño, Santander, Caldas, Camilo Torres, Bolívar, nos habían enseñado. Al principio fue en los libros. Leí la historia de Gaitán, el que fue alcalde de Bogotá y que destituyeron y luego asesinaron. Traté de entender lo que había detrás de esos que habían ordenado el asesinato y no encontré en los libros más sino una palabra para calificarlos: fascistas. Son fascistas, no podemos engañarnos. El fascismo no es más sino una ideología de odio, no es más sino una arquitectura del corazón y del cerebro que no puede admitir la diferencia, que quiere uniformar el Estado y la sociedad, que quiere vestirlo de negro. Fascistas gobernaron a Colombia y nos condenaron al genocidio. Esa historia la leímos de nuestros abuelos, de nuestros padres, pero nos tocó a nosotros también vivirla. Generaciones y generaciones de colombianos condenados, como decía Carlos Pizarro, a guerras civiles infinitas, solo por el sectarismo, solo por el odio, solo por la codicia. Ahora lo vivimos. La historia no ha variado fundamentalmente. Aquí conmigo, además de mi familia, de mi hija, de mi esposa, he querido que me acompañe Aida Bello. Quiero que me acompañe por lo que significa ese sectarismo asesino de eliminar la diferencia, de eliminar los derechos de la mujer, de eliminar los derechos de las minorías con opciones sexuales diferentes. De eliminar los derechos de quienes tienen un color en la piel diferente. De quienes tienen una cultura diferente. Ese arquetipo fascista de eliminar la diferencia en Colombia generó un genocidio político, el de la Unión Patriótica. Decenas de miles de dirigentes, hombres y mujeres de la Unión Patriótica, de la izquierda, del M-19, del sindicalismo colombiano, de las cooperativas campesinas, de las organizaciones de los barrios, de las mujeres, fueron asesinados uno a uno en Colombia no hace muchos años. Aquí hay 130 parlamentarios del mundo de diversos países que entre ustedes nos escuchan. Llévense en esta historia a sus países.
Aquí fuimos pasando uno tras otro, como decía Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel, al pelotón de fusilamiento. Nos fusilaban uno tras otro, nos ejecutaban con el dinero de la mafia, con las armas oscuras del narcotráfico. Dirigentes políticos untados de cocaína y de fascismo ordenaron el genocidio de los dirigentes de la democracia. Asesinar al mariscal Sucre, el primero. Dieron la orden de asesinar al general Córdoba. Dieron la orden de, con un machete, decapitar al general Rafael Uribe Uribe. Dieron la orden de asesinar a Jorge Eliezer Gaitán. Oscuros en los palacios jugando al póker, dieron la orden de disparar con los tanques de guerra sobre ese palacio y asesinar a todos los que estaban dentro. Dieron la orden de asesinar al candidato presidencial Luis Carlos Galán. Dieron la orden de asesinar al candidato presidencial Bernardo Jaramillo. Y dieron la orden de asesinar a nuestro comandante, candidato presidencial Carlos Pizarro. No habían pasado 4 meses de la firma de nuestro acuerdo de paz y asesinaban al hombre joven que podía ganar la presidencia de la República, al comandante, al jefe de la paz, a Pizarro. Desataron el genocidio. 140 palacios de justicia en toda Colombia, masacrando y descuartizando campesinos. 200.000 en los últimos 10 años. Y aún así, Aida, a ti que te dispararon un rocket porque te querían despedazar en la autopista norte. Querían acallarte, acallar a tu partido, acallar a tu movimiento. Mataron miles y miles de miembros de la Unión Patriótica. No podían resistir la diferencia. Y aún así, yo soy el alcalde mayor de Bogotá.
Y como jefe constitucional de la Policía Nacional, les ordeno dejar pasar a la gente que quiere entrar a la plaza. 6 de la tarde, 38 minutos, transmisión en directo de Canal Capital desde la Plaza de Bolívar de Bogotá. Habla el alcalde mayor Gustavo Petro. Esta historia es indispensable contarla, porque aquí también nos acompaña el hombre que recogió los restos asesinados de Pizarro, que nos dijo en un momento muy difícil, recuerdo yo, jovencito que era, como muchos de nosotros, tuvo la tranquilidad suficiente para decirle a Colombia, a pesar de que el fascismo narcotraficante y su poder político nos asesinan a Pizarro, en nosotros está la generación de la paz, está la posibilidad de la paz. Este pueblo inmenso colombiano no quiere la guerra, no quiere la violencia, está cansado de enterrar mártires, héroes, gente humilde. No quiere más escuchar a los que nos convocan para que nuestros hijos se unten de sangre. Este pueblo se merece el futuro. Eso nos decía el hombre que aquí nos acompaña, Antonio Navarro Wolf. Nos habían pasado por el pelotón de fusilamiento, como decía Gabriel García Márquez, y sin embargo, de alguna manera mágica, como mágica es América Latina, surgió entre las piedras la victoria electoral que nos hizo mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente, del cual fue presidente Antonio Navarro. Pasaron unos meses apenas de que brindaban en los cócteles por la muerte de Pizarro, y sin embargo tuvieron que aguantarse el que nosotros, la generación de la paz, hiciera la Constitución que aún hoy está vigente. ¿Cuál es nuestro camino entonces hoy? Cuando el fascismo quiere volver a despedazarnos. ¿Hay alguna diferencia, Aida, pregunto yo, entre quienes dieron las órdenes para fusilar a miles y miles de militantes democráticos y quienes dan la orden hoy para quitarnos los derechos políticos? ¿Qué le puede decir? ¿Qué le puede decir el procurador? ¿Qué le puede decir el procurador hoy al mundo?
que porque oró ante la Virgen María, a la cual yo respeto, le consagró el que le hubiera podido quitar los derechos políticos a lo que él denomina un comunista ateo. O al contrario, tiene que decirle al mundo que él continuó con la tarea hoy a través y manipulando la norma y rompiendo la Constitución y rompiendo el Estado de Derecho y rompiendo la Carta Democrática de la OEA y el Pacto de Derechos Civiles y Democráticos, que le ha quitado los derechos políticos, los derechos fundamentales a ejercer, a votar y a ser elegido. ¿A quién? A quien denunció el paramilitarismo, a quien denunció el cartel de la contratación por medio del cual unos cuantos empresarios corruptos, empresarios del poder y de la muerte, habían decidido quedarse con los dineros públicos de todos los bogotanos. El procurador tiene que decirle al mundo que él es el continuador en una de sus formas de lucha, de la misma lucha de quienes levantaron las sierras eléctricas, de quienes quisieron extinguir la diferencia en Colombia, la diversidad y la democracia. Por eso, haciendo una reflexión, ¿cuál nuestra actitud hoy? Pues recuerdo a Antonio sus palabras ante Pizarro muerto en su tumba: nosotros somos la generación de la paz. No nos vamos a dejar arrebatar de nuevo la esperanza de la paz y de la democracia. No vamos a caer en sus trampas. Nos quieren llevar a la violencia y no, señores. Los violentos son ellos. Los tristes son ellos. Nosotros somos la alegría. Nosotros somos la paz y la democracia. Firmes. Por eso tenemos que ser conscientes de lo que empieza hoy en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Aquí empieza una movilización popular.
vemos muchos, pues seremos más. Creyeron que calculando la decisión arbitraria cercana a Navidad, el pueblo no iba a salir a las calles. ¿Cómo será? ¿Cómo será la conciencia de la arbitrariedad que han cometido? Que temerosos del pueblo, que temerosos de la democracia, una vez hicieron su rueda de prensa anunciando la ingrata noticia, desocuparon y evacuaron la Procuraduría General de la Nación. La hicieron rodear de fusiles, de tanques. Miren qué diferencia. Miren qué diferencia. Mientras allá está el vacío lóbrego de los pasillos de la Procuraduría, mientras solo se pueden defender a punta de fusiles, aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros, sin un solo arma, rodeados del pueblo. Esa es la diferencia. Allá son conscientes de lo que hicieron. Allá, para que Uribe pudiera subrayar su amistad con Pacho Santos, entonces armaron la trapisonda. Destituyamos a Petro, que nada pasa, y ponemos a Pacho Santos en la alcaldía. Ay, Uribe, como si se pudiera burlar al pueblo. Aquí comienza un movimiento popular. Esta plaza de Bolívar tiene que ser el comienzo de muchas plazas de Bolívar en todos los pueblos de Colombia. Con mucha tranquilidad, con mucha alegría, pacíficamente, el alcalde mayor de Bogotá convoca a toda la ciudadanía de Colombia a expresarse en las plazas de Bolívar para convertirlas
en la plaza de la democracia, en las plazas de la paz. Quiero que los indígenas salgan con sus cabildos. Quiero que el movimiento agrario salga a abrazar a la Bogotá humana. Quiero que los trabajadores y las trabajadoras de Colombia, organizados o no, constituyan los comités de defensa de la Bogotá humana, que son los mismos comités de defensa de la paz y de la democracia. Quiero que las juventudes animalistas, las que saben qué significa matar entre aplausos y alegrías un toro, quiero que las juventudes ambientalistas, las que saben que es más importante un árbol que un volardo, que es más importante un humedal que una losa de cemento, quiero que las juventudes todas de Colombia, que saben que es más importante el cerebro que el cemento, el libro que el tanque de guerra, se reúnan en las plazas de Colombia y produzcamos el movimiento que sea capaz de detener a los enemigos de la paz. Lo que tenemos que detener es un fascismo. No es este el único caso en el mundo. Muchos fascismos se han detenido en el mundo bajo la consigna de no pasarán. Le tocó a Bogotá ser el inicio de este movimiento de los indignados de Colombia. Le tocó a Bogotá ser la vanguardia de quienes decimos basta la trampa, de quienes decimos basta al asesinato, de quienes decimos que aquí en Colombia debe reinar es la paz y la democracia, el entendimiento y el diálogo. Que el presidente de la República lo sepa.
Él es el que tiene que decidir en última instancia. Él es el que tiene que decidir si avala la decisión del procurador o es capaz, ante la ruptura de la Constitución, de impedir su orden arbitraria. Ahora sabremos si el presidente de la República está con la paz o simplemente con su reelección. Que América Latina lo sepa. El pueblo latinoamericano, que en su diversidad ha sido capaz de decirle al mundo su dignidad, su soberanía, que hoy Bogotá se levanta indignada esperando la solidaridad latinoamericana. Convocamos un movimiento internacional de solidaridad con la Bogotá humana para que aquí el fascismo se detenga. Que quieren acabar con la Bogotá humana porque quieren acabar con la democracia en América Latina. Que lo sepan en La Habana. Que lo sepan en La Habana. El mensaje que quiere dar el procurador no es solamente la repetición vieja del discurso dogmático y sectario que elimina la diferencia. Es también una trampa. Lo que quieren, eliminando a Bogotá humana, es lanzar un mensaje de guerra sobre La Habana. Y aquí queremos decirlo con mucha claridad. Los hombres que aquí estamos, que nos levantamos en armas, que no nos dejamos arrodillar ante la tortura, que nos condujeron a la cárcel. Antonio, que también como Aida, que nunca supo de un arma, pero Antonio, que le quitaron la pierna, su voz en uno de los tantos atentados. Nosotros que nos levantamos en armas, pero que firmamos la paz 3 años antes que Nelson Mandela. Con él les decimos a quienes están de parte del gobierno y de parte de la FARC en La Habana que no retrocedan ante la paz, que lo que quieren hacer aquí es una trampa para impedir la paz de Colombia. Que quieren, dejándonos a nosotros
los que firmamos la paz, los que le cumplimos a Colombia con nuestra firma, los que dijimos que la palabra vale, que palabra que sí, los que hicimos la Constitución y los que gobernamos estos 2 años sin robarnos un peso, con la frente en alto. Con la frente en alto, los que con el corazón decidimos política pública tras política pública, solo con el afán de favorecer a los humildes, de favorecer a los excluidos, de favorecer a los discriminados. Nosotros le decimos a los guerrilleros de la FARC: ni se les ocurra bajar la bandera de la paz. La paz es la democracia, la paz es la justicia social, y aquí la estamos construyendo. Esta Bogotá hoy es la vanguardia democrática de Colombia. Cada uno de nosotros, cada una de vosotras, aquí presentes, uno junto al otro, una junta a la otra, somos la cadena de afectos que puede lograr verdaderamente la transformación de Colombia y la paz. Yo voy hasta donde ustedes me digan. Si vamos a ir a donde queremos, a la paz y a la democracia, tenemos que saber lo que tenemos que hacer en estos días. Esta es la Plaza Tajir de Colombia. Aquí debe comenzar una revolución democrática y pacífica. Una revolución de los corazones y de los cerebros. Hemos convocado a América Latina y creemos que América Latina nos va a responder. Creemos, a pesar de la opinión del fascismo, que la Bogotá humana se va a quedar en este palacio y en los barrios de Bogotá. Pero quiero que me acompañen para enseñarle a Colombia. Quiero que nos hagamos aquí un compromiso. No solamente nos vamos a ver hoy en una manifestación más en la Plaza de Bolívar. Aquí debe quedar un equipo, voluntarios y voluntarias, haciendo vela democrática en la plaza. Aquí mañana
Aquí mañana tenemos que volver, y pasado mañana, y después de pasado mañana. Aquí cada vez más y más y más pueblo y multitud. Aquí vamos a saber defender la dignidad de Colombia. Aquí el alcalde se queda si ustedes se quedan. Aquí se prenderá la antorcha simbólica de la democracia y esperaremos que las novenas navideñas en toda Colombia se den en las plazas alrededor de la antorcha democrática. Esperaremos aquí la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperaremos aquí la decisión de la Corte Constitucional. Veremos si es cierto que es un ilícito en Colombia desprivatizar un servicio público. Veremos si es cierto que el alcalde de Bogotá actuó irregularmente porque le quitó 500.000 millones de pesos que 4 contratistas le robaban a los usuarios del aseo de Bogotá. Veremos si es cierto que es pecado en Colombia el reciclaje y la separación en la fuente. Veremos si es cierto que es una ruptura del orden constitucional remunerar a los humildes recicladores en vez de arrodillarse al poderoso contratista del aseo. Veremos si es cierto que la alcaldesa de la derecha en Madrid no cometió ninguna irregularidad cuando dejó 11 días a Madrid con las basuras en la calle, pero sí es irregularidad el que el alcalde de izquierda de Bogotá le haya resuelto a la ciudad en 3 días el sabotaje del aseo de los operadores. Quiero que seamos conscientes del compromiso que estamos asumiendo. De Petro no saldrá jamás una convocatoria a la violencia. Pero no esperen que permitamos que el voto popular y la democracia se arrodillen. No. Yo creí en las buenas maneras, yo creí en los discursos, yo hasta por convicción propia voté por el procurador para demostrar que la diferencia es posible en el Estado. Pero no podemos ser ingenuos, ellos no nos tratan de la misma manera.
Ellos negocian con la democracia. Ellos manipulan la Constitución. Quiero que seamos conscientes de la decisión que vamos a tomar. La decisión es convertir esta plaza en el gran ágora de la democracia en Colombia. Cada una de ustedes, cada uno de ustedes, ahora dejaremos los voluntarios que quieran velar la democracia. Pero cuando regresen a sus casas, a sus barrios, a sus lugares de trabajo, organicen yo diría que existe hoy en Bogotá la rabia, la indignación. Organícenla. No dejen que se vaya la violencia. Díganles que vengan a la plaza, que el alcalde estará aquí para acompañarlos. Que cada vez seamos más. Que la población de Ciudad Bolívar, de Kennedy, de Engativá, de Suba, de Tunjuelito, que los niños y las niñas, que los jóvenes, que los artistas, las mujeres, los trabajadores, los necesitamos aquí. Que este es el momento de cambiar la historia de Colombia, que nos llevó. Que aquí hay gente dispuesta a asumir el compromiso. Que lo que nos emociona aquí no es un puesto, no es un salario. El salario se lo podemos regalar al procurador. No nos obnubilan. No nos obnubilan las riquezas ni los palacios. Lo que queremos defender aquí es la dignidad. Lo que queremos defender aquí es el respeto que se merece el voto popular del 30 de octubre. Lo que queremos defender aquí es el derecho a gobernar por parte de quienes son diferentes a la tradición política de Colombia. Lo que queremos defender aquí es la paz. Asimismo, yo no pertenezco a ningún partido político. He querido que Aida me acompañe. Y Navarro. Y mi familia, porque quiero que sean testigos de que esta persona, que hoy es el alcalde, pudo no serlo, está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias que ustedes me dicten, siempre por la paz y la democracia. Vamos a comenzar el movimiento de los indignados de Colombia. Que lo sepan en toda Colombia. Nuestra historia comienza a cambiar por su propio pueblo, definitivamente, aquí y desde aquí. Que la Bogotá humana sea la excusa para construir una Colombia humana, democrática y pacífica. Los espero mañana con más y más gente. Los espero mañana con más fuerza. Aquí nos mantendremos.
en la sede de Nariño y en la sede de Gaitán. Aquí nos mantendremos si ustedes nos acompañan. Aquí discutiremos si podemos de verdad construir nuestro inmediato futuro. Nuestros hijos e hijas se merecen este esfuerzo que hagamos. No por un puesto, por un país, por una patria, porque no vuelva a suceder lo de la Unión Patriótica, porque no vuelva a suceder lo de Pizarro, porque no nos vuelvan a conducir a las guerras infinitas civiles de Colombia, porque tenemos el derecho a la paz y ese derecho lo ejerceremos. Fascistas, oscuros fascistas, no pasarán. Espero el comité que se quede en la Plaza de Bolívar, se reunirá conmigo más adelante. Ustedes pueden quedarse todo el tiempo que puedan. Los espero mañana a las 4 de la tarde en la Plaza de Bolívar, la Plaza de los Indignados de Bogotá. Una demostración de que el pueblo ama la democracia, defiende. Esta es una demostración de que el pueblo defiende a quien ha elegido en los votos. Es una demostración de la defensa que hacemos los ciudadanos que amamos la paz y queremos que la riqueza de nuestro país sea para los 46 millones de colombianos. El delito de Petro por el cual el procurador dice que lo destituye en forma ilegal, en forma maquiavélica y en una perversión de la democracia en Colombia. Simplemente lo que Petro ha hecho y por el cual el señor procurador le manda el hacha de la guerra es simplemente porque le quitó a los dueños de este país las basuras, porque ellos cosa extraña, aquí en Bogotá y en el resto del país, hasta la basura se la pelean los que se han enriquecido con las mordidas.
Cuando ocupábamos una banca en el Consejo de Bogotá, hacíamos los mismos debates. Los hijos de los expresidentes querían hasta la basura para engordar sus grandes fortunas. No se sacian con nada. Les pertenecen las industrias, les pertenece la riqueza minera, les pertenecen nuestros mares, se apropian de los baldíos, se enriquecen con la tierra de los pobres y eso no les basta, quieren también las basuras. Almorzábamos en un modesto restaurante de Bogotá, cuando supimos la medida del procurador, y las niñas que trabajaban en ese restaurante, que nos decían: no somos petristas, no hemos votado por él, pero estamos indignados ante semejante medida que han tomado. La indignación es general. Los sobrevivientes del genocidio, entre los cuales se encuentran los compañeros que pertenecieron al M-19, entre ellos Gustavo, a esos que no nos mataron, a esos que no nos pudieron doblegar con las balas, ahora nos matan con fallos de la Procuraduría. Y eso no puede ser. No estamos dispuestos a ser cadáveres políticos por un papel de la Procuraduría. Pero para eso necesitamos sacar del Congreso a los corruptos, a los que se roban todo el día la plata de nuestro país. Pero a ellos los vamos a sacar utilizando los métodos pacíficos, con votos por la gente que nos roba, por la gente que defiende las instituciones, por la gente que hará cambio en este país. Sepa, Gustavo, cuando hoy conocimos la noticia la indignación fue general y todos nos aprestamos a venir a la Plaza de Bolívar. Aquí hay gente de la Unión Patriótica, aquí hay gente de los liberales, de los conservadores, que se han cansado del abuso de esta clase dirigente. Por eso aceptamos el llamado de Gustavo. Claro que nos vamos a movilizar, nuestra militancia lo hará, porque estamos defendiendo la paz y la democracia por métodos pacíficos, así como lo hicieran nuestros próceres, así como lo hicieran la gente que quiere un cambio, un vuelco en este país.
Y por eso les decimos que nos aprestamos efectivamente a hacer una defensa de la democracia con las movilizaciones, pero también los invito a que no haya una ventana en que no haya un letrero que diga Petro no se va, nuestras casas van a ser inundadas. Tenemos que decirle al procurador que si tiene un poco de vergüenza, que renuncie de su cargo, porque no es procurador. El día en que todos entendamos, el día en que este pueblo que ha sufrido tanto, que ha aguantado el desempleo, que ha aguantado el abuso, que ha aguantado los robos, el día que ese pueblo se decida a votar contra los verdugos y los enemigos del pueblo, ese día podremos darle el vuelco, ese que espera la inmensa mayoría de los colombianos. Por eso los invito, compañeros, a mantener el entusiasmo, a mantener la alegría, a apoyar el proceso de paz, para decirlo a los violentos jurídicos y a los violentos, a los que han hecho la guerra, porque aquí la violencia ha estado unida al poder. Entonces, nosotros que amamos la paz, que queremos la convivencia, que queremos la tolerancia, que respetamos las diferencias, que desde luego abogamos porque las mujeres, los hombres y los niños tengan un lugar digno en este país. Esos que protestamos cuando el procurador le quitó los derechos políticos a Piedad Córdoba y la sepultó por 18 años. Esas protestas que hicieron los estudiantes cuando el profesor Beltrán fue privado de su derecho de ser profesor de una universidad pública. Es que la persecución que ha entablado el procurador contra los que pensamos distintos, contra los que abogamos un cambio pacífico, nos ha declarado la guerra y nos quiere ver sentados en nuestras casas simplemente disfrutando del sol. Pues no, tenemos un compromiso con el cambio, con la democracia, con la paz y con la felicidad en este país. Sacarán con un papel de la Procuraduría, porque este pueblo está decidido a hacer valer su voto. Nos movilizaremos permanentemente, estaremos acompañándolo. A ti no te sacarán los violentos, porque aquí estamos los que amamos la paz y los que amamos la democracia. A ti no te sacará el procurador, porque este pueblo va a reclamar que así como él no ve los robos que cometen los de arriba, los de abajo vemos las injusticias que se cometen contra los hombres que no son corruptos, contra los hombres y mujeres
que no se roban un peso. Estaremos vigilantes y aquí estarán movilizándose nuestros militantes. Aquí estaremos pendientes de qué pasa con Gustavo para defender la libertad. Y todavía cuando el cuerpo de Mandela todavía no se enfría, ese gran luchador por la libertad y contra la discriminación contra los negros, ese Mandela esa memoria de Mandela, ese hombre que le enseñó al mundo que se podía cambiar el régimen del apartheid, que lo derrotó con movilizaciones, que cuando Clerc le propuso negociar en la cárcel después de 27 años de encierro, tuvo la dignidad de decir: no negocio encarcelado, me sacan de esta cárcel y vamos a arreglar el país. Y ese hombre cambió la historia de Sudáfrica y la cambió tanto que los negros que nunca habían podido votar en el desmonte de la ley del apartheid fueron a las urnas, y desde entonces los negros gobiernan a Sudáfrica y no lo han hecho mal. Le rendimos un emotivo homenaje a Mandela, que todavía no baja al sepulcro porque su pueblo no lo quiere enterrar, quiere tenerlo entre sus manos, entre sus victorias, entre su vida, porque aman la libertad. Así es que Gustavo, como Mandela luchó por su pueblo, también lo vamos a hacer entre todos nosotros, porque así como cambiaron Sudáfrica, vamos a cambiar pacíficamente este país para que reine la tolerancia, para que reine la concordia, para que al fin podamos discutir nuestras cosas civilizadamente. Y a los que han utilizado la violencia les vamos a dar una inmensa lección, que aquí no solamente defendemos la democracia, no solamente defendemos la paz con ahínco. 2 siglos de guerras civiles declaradas y no declaradas deben cesar. Y así, compañeros, defendiendo los votos de Bogotá pertenecientes a Petro, vamos a colocarlo y a defenderlo en la alcaldía para que los desmanes que produce las injusticias encastradas en esta clase que se dice dirigente, pero que ha postrado el país en las circunstancias en que hoy está. Así es que, compañeros, a defender nuestros votos por los honestos, a defender la alcaldía de Bogotá. Petro se queda, 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 Petro se queda. Gracias, compañeros y compañeras. Mañana a las 4